Listo, chicos. Están escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces les decía que sí, obviamente hay un crecimiento poblacional. Recuerden, acá les presenta número de individuos o la población, ¿cierto? Y tenemos, y acá les presenta el tiempo en años, porque veo que están muy perdidos con estas gráficas, ¿sí? Y entonces, en ese caso, obviamente, ese crecimiento lo que nos muestra es que a través del tiempo aumenta la cantidad de individuos de una población, ¿sí? Dependiendo de esos recursos, va a fluctuar el crecimiento o la disminución de esa población y que cuando hay un exceso, hay disminución, una gran disminución de los recursos, un alto aumento de la competencia, disminuyen rápidamente la cantidad de individuos y pues en algún momento ya vuelve a haber aumentar la cantidad de recursos y vuelve a haber un aumento de la población. ¿Sí es claro? Chicos. Sí, clarísimo, profe. Bueno, eso me alegra. Y entonces recuerden que esa capacidad de carga se representa como K, ¿sí? Se conoce como K. Cuando ustedes vean una gráfica así, se simboliza como K, la capacidad de carga, ¿cierto? Por ahí en esa gráfica que vimos la clase pasada del artículo, les hablan de K máximo, K mínimo y K teórico, si no estoy mal. Entonces ustedes deben entender qué es eso de que les habla ese K, si es lo mismo que les está hablando acá o es algo totalmente diferente, ¿cierto? Y ustedes en ese quiz me van a indicar qué es eso, ¿listo? Bueno. Entonces, si yo, a ver, hagamos un ejercicio. Abramos acá la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? La pizarra. A ver. Acá. Listo. Entonces, tenemos una población de individuos de colibríes. Hablemos de los colibríes. Que llega a un ecosistema y en este ecosistema esa población llegan, pongámosle 2 individuos. Por cada año van, no, por cada 6 meses. Cada 6 meses, ¿sí? Va a haber cada 6 meses va a haber un aumento de esa población. Esta es la población inicial, ¿listo? 2 individuos. Bueno, cada 6 meses va a haber un aumento de la población de 10 individuos, ¿cierto? Y después de 3 años se va a ver, después de 3 años va a ver que la capacidad de carga va a limitar esa población, ¿sí? ¿Ustedes cómo harían esa gráfica? ¿Cómo harían esa gráfica de acuerdo a estos datos? Tenemos una población inicial de 2 colibríes, ¿cierto? Cada 6 meses va a haber un aumento poblacional de 10 individuos, ¿sí? Y dentro de ese ecosistema, esa población se va a ver limitada por después de 3 años, ¿sí? Después de 3 años la población ha crecido tanto que entonces la población no va a poder crecer más, ¿cierto? Acá va a actuar la capacidad de carga K, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿cómo harían esa gráfica que ya les mencioné que deben hacer? Si esto les sale en el parcial, ¿qué harían? ¿Cómo dibujarían esa gráfica? Sería como en el tiempo se dividiría, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años. Y asimismo, por ejemplo, acá en población se le puede colocar
por ejemplo, 6 meses, 12 meses, 10 individuos, 20 individuos, 30 individuos, y así mismo puede ir subiendo la curva. Ujú. ¿Quién dibuja lo que dice Marley? Marley, ¿no puedes dibujarlo? A ver, ya lo digo. Pues sería como algo así, porque el primer año pues van a aumentar 10 individuos y para el segundo año pues ya irían 20 individuos y para el último año ya iría pues 30 individuos. Vale, muchísimas gracias, Marley. Está bien, pero hay un errorcillo. ¿Quién le dice que está mal? Eso le iba a preguntar, profe, ahí no Que sé en si se un toma en año cuenta serían las 20. No, ajá. Espérate, Camilo, deja terminar a Marley, sigue Camilo y luego Juliana. ¿Listo? Dime, Marley. Eso le iba a preguntar, que si se incluyen los 2 individuos, entonces para el primer año serían 2 individuos. Eso no tenía bien claro. Sí, para el primer año hay que tener en cuenta esos 2 individuos, ¿cierto? Hasta ahí vas bien, entonces por acá deberían representar ese número 2, ¿cierto? Eso, entonces, eso, sí tenía esa duda y me olvidé de preguntar. Bueno, eso Entonces primero. serían, Ajá, vale. Continúa, Camilo. ya sería 12, 22 y 32. Vale, bueno, déjalo hasta ahí, Marley. Muchas gracias. Ahí tienes tu puntazo de participación. ¿Quién sigue? Camilo, decías. ¿Qué más está mal? ¿O qué le quieres corregir más bien? No está mal, sino que se debe corregir. Camilo. Solo eso, profe, los 2 individuos. Ujú. ¿Quién más quería corregir algo? Marley lo está haciendo por año, ¿no? Y ahí dice cada 6 meses, o sea que sería más, sería por año serían 20 Ajá. y más los 2 individuos, 22 sería. O sea que sería 22, 42 y 62, porque sería el doble por año. Si Mm, no, tendría que haber puesto, em, o sea, de la mitad, o sea, ¿cómo lo explico? 5 líneas y después uno, 5 líneas y después dos, así, y, y así pues hacía, pero, o sea, ella lo hizo por año, cada 10 individuos, ujú. pero ahí dice por 6 meses, entonces se duplicaría lo que tiene. Exactamente, ahí estaba la cascarita, ¿cierto? Entonces, no es que por año aumenten 10 individuos, sino cada 6 meses. Es decir, que en el primer año debieron haber 20 individuos, en el segundo año debieron haber 40 individuos, digamos que acá es 40.
bueno, ustedes ya manejarán escalas, ¿no? 40 individuos, en el tercer año debieron haber 60 individuos, ¿cierto? Ese sería el error, de pronto, que yo les puse por 6 meses y no por año, ¿sí? Entonces acá vemos un crecimiento lineal, ¿cierto? ¿Y qué sucede después? Yo les dije, bueno, la capacidad de carga los limita después de los 3 años. ¿Qué sucedería después? ¿Se mantiene, profe? ¿Y cómo se mantiene? Yo Pues opino que no, profe. Bueno, que acabe Carlos y después digo yo. Dale. Continúa, Carlos, dime. que el crecimiento de la especie pues va a ser más reducido y se va, como las curvitas de que afecta al número de la especie. Vale, Carlos. Jessica, dime. Pues que después se va a afectar lo que usted decía de que, o sea, van a consumir, digámoslo así, mucho alimento y ya después de tantos que hay, va a decaer porque todos no van a alcanzar a poder consumir y va a decaer. O sea, va a alzar, después va a decaer y después de los que sobren, así como se nos explicaba, va a volver a alzar. Después va a decaer y así sucesivamente, dependiendo cuántos individuos hayan ahí. Exactamente. Sí, de hecho ambos tienen razón. Depende de lo que suceda después. Si hay un exceso o si hay un digamos, un establecimiento de la población, ¿cierto? Entonces llega, aumenta, aumenta esa población, ¿cierto? Y entonces ya aumenta, se me fue el color que no era. Llega la población, llega hasta la capacidad de carga, aumenta un poquito, de ahí empieza a disminuir, empieza a aumentar, empieza a disminuir. Y si yo les pongo que a los 5 años hubo un disturbio, 5 años, hubo un disturbio de deforestación en el ecosistema, ¿qué dirían ustedes que sucede con esa gráfica? ¿Qué sucede? Decaería, o sea, no se mantendría así, sino que bajaría, porque se perdería muchos colibríes en la deforestación. Exactamente, va a caer, ¿cierto? Acá tenemos los 5 años, está la población quietica y pues obviamente disminuye, ¿cierto? Ya depende del grado de deforestación que ocurra en ese ecosistema, ¿cierto? Entonces ustedes ya van a entender de acuerdo a lo que suceda en ese ecosistema a través del tiempo y a través de la capacidad de carga que tenga ese ecosistema, pues ustedes ya podrán realizar esas gráficas. Ahí disculparán el desorden, pero pues espero sea claro para ustedes. ¿Claro? ¿O alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, ¿y qué con esa afectación? ¿Cómo? Profe, ¿y el límite con la afectación de la deforestación? Ah, pues ahí ya depende. Si yo les digo, bueno, es que acá no lo... les podría decir, ¿no? Ahí ya me tocaría decirles a mí dentro del parcial. Este fenómeno de deforestación afectó tanto la población que la capacidad de carga de este ecosistema no más es de 20 individuos, por donde trazarían esa línea. Esa acá ya no quedaría acá, ¿y en dónde quedaría? Profe, vuelve a repetir la pregunta. Si yo les digo, ese fenómeno de disturbio de deforestación disminuye la capacidad de fomentar recursos o la capacidad de carga del ecosistema de tal manera que solo soporta sostener 20 individuos. ¿Por dónde pasarían esa línea? Es acá. Por más abajo. Más abajo, ¿por dónde? Por los 20 individuos, profe. Exactamente. Esa línea pasaría por acá, ¿cierto? Ya es acá, disminuye, ¿cierto? Pasaría por acá. Ya no sería esta, sino sería esta.
Y si se deja que se recupere esa población ustedes tendrán que hacer de nuevo ese crecimiento poblacional de 20, ya disminuiría la producción de individuos por año, ¿cierto? Y acá pues ya se establecería esa población, ¿cierto? Disminuiría esa cantidad de individuos, ese aumento de individuos por año, por mes, por cada 6 meses y por cada año, ¿cierto? Ustedes estarían en la capacidad ahí de hacerme esas dos grafiquitas, si yo les pongo eso en el parcial, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿claro? ¿O no claro? Sí, Ahí profe. sí ya, profe, ya se entiende mejor. Sí, así me toca ponerlos a escribir para que me entiendan. Listo. Muchas gracias a Jessica, Marley y Carlos que estuvieron bien pendientes en este pedacito. Bueno. No están viendo pantalla. Listo. Bueno, entonces clarísimo eso, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ustedes ya están en la capacidad de entender ese artículo, ¿cierto? De entender esas gráficas, de entender esos cálculos estadísticos. De pronto ahí les habla de la media, ¿cierto? Que la media se representa como X. Estadísticamente hablando, ¿qué es la media? ¿No han visto acá ninguna estadística? ¿No están viendo algunos con el profe Simón? Algo de estadística, no me acuerdo cómo se llama esa materia. ¿No? ¿Nadie sabe qué es la media? Profe, Sí, dime. pues dice que la media es el conjunto de números, ¿no? Que se pueden sumar o dividir entre los datos pues que den, ¿no? En el ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo traducirían esa definición que nos dio Gina? Profe, sería como el promedio. El promedio, exactamente. El promedio de esos datos, ¿cierto? De esos datos que colecten, depende del dato que estemos hablando, ¿cierto? Ahí en el artículo les va a hablar de número de individuos, les habla de número de parches, si no estoy mal, ya no me acuerdo, del número de parche, les habla de la altura de los individuos, de qué tan grandes están, bueno, ahí ya se habla de esa media, ¿cierto? Entonces hagamos la media rápido de ustedes. ¿Qué edades hay acá? No, más bien la edad, no. ¿Qué otro dato? El año de ingreso al ITP. ¿En qué año ingresaron? Los de segundo semestre, ¿en el qué? 2019, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? ¿O hay alguien que no sea del...? Sí, profe. Sí, profe, en el Entonces, 2019. 2019 los de segundo y las de cuarto, 2018, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Y entonces, ¿cuál sería esa media de esos años de ingreso al ITP? Lo suman y lo dividen por 2, ¿cierto? ¿Cuánto les da esa media? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto les dio? 4037. Lo suman y los dividen por 2. Dio 2 punto, ay, se me perdió. 018,5. Es decir, la media sería que entraron en la mitad del 2018, la mitad del 2019, ¿cierto? Esa sería la media. Bueno, ustedes ya cuando hablen de más datos, pues suman los datos y los dividen por la cantidad de datos. Acá solo tenemos 2 datos, ¿cierto? Y tenemos la desviación estándar, ¿cierto? Que la desviación estándar se simboliza así. ¿Qué es la desviación estándar?
¿Qué les dice en Internet que es la desviación estándar? Nada. Bueno, la desviación estándar básicamente se traduce como qué tanto se alejan esos datos de la media, ¿cierto? Cuando tenemos muchos y muchos y muchos datos, obviamente todos los datos, si yo cojo a todos los individuos del ITP, ¿cierto? Pues ya van a haber más datos. Unos entraron 2016, 2015, 2000, bueno, depende de la edad o del semestre, ¿cierto? Otros habrán entrado hasta el 2020, hasta el momento, ¿cierto? Entonces, si cogemos todos esos datos, la media de pronto es 2015, ¿cierto? Pero hay ciertos datos, obviamente hay datos que no son exactamente el 2015. Entonces, la desviación estándar les va a decir qué tanto se van a alejar esos datos de la media, ¿cierto? En este caso del 2018-5, suponiendo que la media sea 2018-5. Entonces, ahí les van a dar un valor de qué tan alejados están todos esos datos del valor medio, ¿listo? Pero ustedes ya en su proceso de lectura van a consultar qué consiste todo eso que les indican ahí en esa lectura. Bueno, listo. Ahora sí, continuemos. ¿Qué horas serán? Yo me estoy pasando. Las secundarias, no. Listo, chicos. Bueno, el quiz, ya saben qué deben hacer. Ya supongo tomaron la foto del nombre del artículo, vuelvan y la toman para que lo busquen, lo descarguen. Ya les dije que no les voy a hacer la tarea por esas personas que no se conectan, que no son juiciosas. Y pues ustedes harán la tareita por ellos. ¿Listo? Bueno, entonces, para continuar hablando de ecología de poblaciones, vamos a hablar de lo que es el hábitat, ¿cierto? Y pues el hábitat es, en pocas palabras, donde se encuentran viviendo los organismos dentro del ecosistema, ¿cierto? Entonces es el lugar donde viven cada uno de los organismos, obviamente vivos, ¿cierto? Dentro del ecosistema. El hábitat va a comprender gran cantidad de niveles, gran cantidad de ambientes, ¿cierto? Que van a depender de ese organismo, ¿cierto? Hablamos de hábitats muy grandes como océanos, mares, ¿cierto? Hablamos de desiertos, hablamos de bosques, de sabanas, de sistemas montañosos, ¿cierto? Y que también van a ir dependiendo del nivel, ¿cierto? Una cosa es hablar del bioma, otra del paisaje, otra del ecosistema, otra del árbol, del tronquito del árbol, de la rama del árbol. Si ustedes, yo creo que todos han hecho el ejercicio, algún día se han acostado debajo de un árbol y han visto la cantidad de organismos que viven en un árbol. ¿Qué organismos ven viviendo en un arbolito? Que han visto, o en sus muestreos cuando han salido a campo y así, que han logrado ver. Insectos, Insectos, ¿qué más? Aves, profe. Aves, ¿qué más? ¿Qué más ven en un Agua. arbolito? ¿Cómo? Agua, especies. Pero ¿qué especies, digamos, o qué animales específicamente hablando? Peces, lo que es Dentro de un árbol, ¿sí? Entonces, profe, entonces no la escuché. vale. Entonces, dentro de ¿Dónde un se ve árbol, eso, Gina? ¿cómo? ¿Cómo, Qué Joyce? hermoso árbol. Suele suceder. Insectos, aves, bueno, ya me los resumieron en eso, de pronto reptiles también, pueden haber lagartijas, pueden haber serpientes encima de un árbol, también anfibios, muchos sapitos se asocian a árboles en general que se encuentren cercanos a ríos o a cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces vemos que hay gran cantidad de individuos, ¿cierto? Y el hábitat del individuo va a depender de qué tan pequeño sea un individuo, ¿cierto? Una cosa es una hormiga. ¿Dónde viven las hormigas?
¿Dónde viven las hormigas, chicos? Y otra cosa es un oso de En las anteojos, colonias, profe. en colonias que se llaman hormigueros, ¿cierto? ¿Y los osos en dónde viven? El oso andino. ¿En los páramos, profe? Sí, en los páramos o en el bosque alto andino, ¿cierto? Y entonces vean la diferencia de hábitat, ¿cierto? La hormiguita se limita a vivir dentro de su hormiguero, obviamente tiene ese home range que yo les decía la clase pasada, ese movimiento, ¿cierto? Que es la capacidad de hasta dónde llego por buscar alimento, y ya hemos visto que las hormigas se mueven muchísimo, caminan muchos metros para conseguir alimento, ¿cierto? Una cosa es el hábitat, otra cosa es el home range, o el home range hace parte del hábitat, ¿cierto? Las hormiguitas viven en el hormiguero, se desplazan a ciertos lugares para conseguir alimento. El oso de anteojos vive en el páramo o vive en el bosque alto andino, ¿cierto? Y en ese caso, pues también tiene su home range o su... las distancias medias que camina para conseguir alimento, y eso hace parte del hábitat, ¿sí? Entonces, por eso les digo que hay niveles de hábitat, ¿cierto? Cuando hablamos de una hormiga, cuando hablamos de un sapo, de un reptil, de un ave, de un mamífero, de un humano, ¿cierto? Y entonces, por eso les puedo decir que un hábitat puede ser los intestinos que tenemos nosotros por dentro. Eso es hábitat para todas las bacterias que hacen parte de la flora intestinal, todos los hongos que hacen parte de esa flora intestinal, también de todos esos parásitos que tengamos dentro de nuestros intestinos. Nuestros intestinos son un hábitat, ¿sí? Así también como lo es el hormiguero, como lo es el páramo, como lo es el bosque alto andino, ¿sí? Entonces el hábitat, como ya sabemos, es el lugar donde viven los organismos, ¿cierto? El cual comprende diversos ambientes que se frecuentan en el ecosistema, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros también somos un ecosistema, permitimos que dentro de nosotros vivan organismos, también en la naturaleza, en los hormigueros, en el suelo también es un hábitat para los organismos que viven del suelo, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Ya va a depender del hábitat, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el hábitat de el delfín? ¿Ustedes qué dirían? ¿Terrestre o acuático? Acuático, profe. ¿Agua dulce o agua salada? Agua salada. Depende del delfín. Si yo les digo el delfín rosado. Depende, ajá. Agua Agua dulce. dulce. Entonces yo les tengo que definir bien el organismo. Si les digo mar o río, entonces también depende del delfín, ¿cierto? Ya en ese caso, ustedes van a entender cómo definir el hábitat de cierto organismo. Y esto pues les va a servir cuando vayan a muestrear algún organismo, pues pueden definir el hábitat y pueden entender el nivel del hábitat al cual vive, ¿cierto? Ya les he dicho, el hábitat de una hormiguita, el hábitat de un oso, el hábitat de nosotros mismos, ¿sí? Gusanos. ¿Qué sucede con los gusanos, Juan? Los que tenemos en el estómago. Bueno, entonces ya que hablamos de hábitat, ¿sí? Podemos hablar de nicho ecológico, ¿sí? Y nicho ecológico, como nos lo dice la diapositiva, es la función que desempeña un organismo o una población en su hábitat o en su ecosistema, ¿sí? Entonces, como lo dice acá, el hábitat es el domicilio del organismo y el nicho es su profesión, ¿sí? Entonces nosotros los seres humanos tenemos nuestro propio hábitat, que en ese caso el hábitat sería la casita donde vivimos nosotros y el lugar por donde vamos caminando, vamos a hacer mercado o eso, ¿cierto? Entonces mi casa está en Sibundoy, la casa de, no sé, de Gerson, estoy inventando, está en Colón, la casa de Juliana está en el Tambo,
¿cierto? Entonces, ese sería el hábitat de nosotros, el domicilio, el lugar donde vivimos, ¿cierto? Y el nicho ecológico es su profesión. ¿Cuál es el nicho ecológico de ustedes? ¿Cuál es ese nicho ecológico? Esto lo estoy humanizando, ¿no? Para que me entiendan. Chicos, ¿cuál es su profesión? Ingeniería, profe. Esa ingeniería Ambiental. Ajá, ingeniería ambiental, ¿cierto? Hasta el momento, ¿cierto? Saneamiento ambiental, pero yo supongo todos van por la ingeniería, algún día terminarán. Así no estén graduados, su profesión es la ingeniería ambiental o el saneamiento ambiental para los que no quieran seguir con la profesional, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el hábitat de los organismos va a ser el lugar en donde viven y en donde se dispersan o en donde se movilizan para conseguir los diferentes recursos de los que ya hemos hablado, ¿cierto? Y el nicho va a ser la función que realizan dentro de ese ecosistema. Entonces tenemos los colibríes. ¿Dónde viven los colibríes acá en el Valle de Sibundoy? ¿En qué arbolitos los han visto asociados? Chicos, ¿en árboles altos o en árboles bajos? ¿O qué tan altos esos árboles? De pronto no sepan la especie del árbol, pero sí han podido ver un árbol alto, un árbol bajo, un árbol medio. ¿Dónde los ven, chicos? Esos colibríes que acá hay muchísimos. ¿Nadie? Bueno, yo los he visto asociados a árboles de mediano tamaño y árboles muy altos, ¿sí? Donde están, bueno, donde ponen sus nidos, ¿sí? Porque donde se alimentan ya depende del árbol, ¿cierto? Yo creo que ustedes los han visto alimentándose desde plantas herbáceas hasta árboles medianos, ¿cierto? El hábitat va a ser el lugar donde ponen sus nidos, ¿sí? En ese caso, árboles medianos y árboles altos de lo que yo he visto acá. Ustedes me corregirán, ¿sí? Y en ese caso, pues, el nicho ecológico, ¿cuál sería de esos colibríes? ¿Qué función cumplen dentro del ecosistema? Ellos realizan la polinización, ¿cierto? Polinización que es fundamental. Y en general ellos hacen polinización de flores tubulares. Las flores tubulares son esticas, ¿sí? Que pues son flores que son alargadas, donde ningún otro pajarito con pico pequeño logra ingresar, mientras que ellos con sus largos picos logran meter su piquito, tomar néctar y realizar el proceso de polinización, ¿sí? Entonces, ese sería el nicho ecológico de los colibríes. Y los carpinteros, ¿dónde los han visto acá? ¿Asociados a qué árboles? ¿Árboles altos o árboles bajos? Altos, profe. Y muy altos, ¿cierto? Los árboles más altos que encuentre uno, seguramente allí hay carpinteros, ¿cierto? ¿Y cuál sería el nicho ecológico? ¿Cuál creerían ustedes que es el nicho ecológico? ¿Qué ven que está haciendo este pajarito? Una perforación, profe. Bueno, ellos perforan, pero para crear su nido, ¿cierto? Pero este pajarito que tiene en el pico, Un insecto, profe, como un insecto. insectos. Entonces, ¿qué creen que hace con esos insectos? Alimentarse, profe. Alimento para sus hijos. Sí, bueno, pero entonces las implicaciones ecológicas de conseguir esos insectos es que regula las poblaciones de insectos. Sí, ya sabemos que los insectos son poblaciones
animales muy numerosos, llegan a tener poblaciones muy grandes, ¿cierto? Ya sabemos que lo que implica un aumento de una población es que se convierta en una especie plaga, ¿cierto? Y lo que hace también ese fenómeno de competencia, de interacción predador-presa, es regular poblaciones, ¿cierto? En ese caso, los carpinteros consiguen insectos, gusanos, lo que sea, lo comen ellos y se los llevan a sus hijitos. Además de que algunas especies, si no son todas, mientras van creando sus nidos, van sacando todos esos insectos que parasitan los árboles, como termitas y no me acuerdo cuál, hay cucarrones o escarabajos, los van sacando, le mejoran la salud al arbolito, el arbolito sigue viviendo, ¿cierto? Y por ende, entonces el arbolito tiene buena salud, le permite seguir sobreviviendo o viviendo, más bien le da un hogar, le da un domicilio al, al carpintero, ¿cierto? Entonces, ese sería el nicho ecológico del carpintero. En general, el nicho ecológico de las aves serían ser dispersoras de semillas para las aves que comen semillas. ¿Por qué serían dispersoras de semillas? ¿Por dónde?